Damos gracias al Señor por poder una vez más estar reunidos a través de este medio para poder llenarnos de su palabra. Qué bendición, que hemos cantado preciosos coros. Uno de ellos dice, me hace bien cuando me encuentro con el pueblo de Cristo. Y sin lugar a duda es lo que anhela todo hijo de Dios, aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y es lo que verdaderamente llena nuestro corazón, el poder estar en comunión, todos unidos, con un solo propósito de escudriñar las Escrituras para poder cada día crecer en esa gracia en la cual el Señor nos ha comprado, la gracia de Dios. Esta noche vamos a ver la historia muy conocida de Noé, pero que bien nos hace recordar y tomar de estos ejemplos preciosos de aquel hombre que sale en los anales de la historia, allí en el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla de la fe de Abraham. Noé es un ejemplo de fe, a causa de la creciente marginalización, a causa de su fe en el Señor, del cristianismo en el mundo. Muchos cristianos están encarando momentos difíciles, desafiantes para su fe. Aunque esto no es algo nuevo, la Escritura sí nos ofrece ánimo en estos momentos, en estos tiempos. Noé vivió en días en que el hombre se describe vívidamente como un malvado, y cuando todo designio era de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Días cuando la tierra estaba corrupta y llena de violencia, donde estuvo Noé. En suma, eran días cuando Dios finalmente dijo, basta ya, y prometió destruir a la humanidad junto con la tierra. Sin embargo, hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Tal vez lo más significante que se nos dice acerca de Noé es que encontró gracia ante los ojos del Señor. Seguidamente lo vamos a leer. Es por esto que Noé se caracteriza como un varón justo, irreprochable en su generación, alguien que camina con Dios, tal como lo hizo Enoc, ¿no? Allí en Génesis el capítulo 5, 22. En una época de maldad desenfrenada, Noé, quien tenía una relación correcta con Dios, se destaca. En el Nuevo Testamento, Noé se describe como un pregonero de justicia. Los años en que el arca estaba siendo preparada realzan la gran paciencia de Dios con la humanidad malvada, que decir de estos tiempos. Jesús destaca los días de Noé como característicos de los días que inmediatamente preceden la segunda venida. Noé es una figura prominente en la historia de la redención porque fue un ejemplo vivo del justo viviendo por la fe. La evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios, en que creía en su palabra y en que actuó en obediencia al mandamiento de Dios de construir el arca. Noé nunca antes había visto nada parecido a una inundación global. Todo lo que tenía para actuar era la verdad del carácter de Dios. Pero, ¿qué lo motivó a Noé a construir el arca? Era su temor reverente de Dios y era la causa a la cual puso manos a la obra para poder actuar correspondiendo a lo que Dios le había mandado. Noé obedeció a Dios no solamente porque conocía de Dios de manera personal, sino también porque su fe estaba actuando de acuerdo a su palabra, sin importar cuán tonto le hubiera parecer al resto del mundo cercano a él. La justicia del creyente reflejada en el mundo está testificando y atestiguando esas realidades que están por venir. Como cristianos debemos buscar vivir nuestras vidas a la luz
de un juicio venidero que pronto Dios lo tiene prometido. La fe de Noé, al tomar a Dios según su palabra, condenó la infidelidad del mundo a su alrededor. Puede que la gente se haya burlado de él, que lo hayan llamado tonto o loco, pero Noé terminó siendo el más cuerdo de todos. Es la esencia de la cordura, el tomar seriamente lo que Dios dice, mientras que la locura del pecado es rechazar la palabra de Dios. El relato de Noé también demuestra tanto juicio como salvación. Dios es un Dios de juicio justo, quien debe castigar el pecado. Pero más maravillosamente es Él un Dios que ha provisto un camino para escapar de su juicio. Lo hizo por Noé por medio del arca. Hoy, sin embargo, Jesucristo es el camino de Dios para escapar de su juicio. Él es el arca de nuestra salvación. Noé se construyó, en heredero de justicia a causa de su disposición para creerlo, que había prometido Dios. Noé construyó un arca para que su casa se salvara, y por años se aguantó en un mundo sumergido en la maldad, lo cual requirió una fe completa en la fidelidad de Dios, porque él sabía que Dios iba a destruir el mundo. Y con esa convicción se pudo realizar todo lo que Dios le había mandado para construir esa tremenda embarcación para que él se salvara y todos los animales. Vamos a la escritura ahora en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a abreviar en los tres capítulos 6, 7 y 8, vamos a abreviar los versículos. Dice el versículo 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo al mal. El versículo 8 ahora. Pero dice Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y dice, hazte un arca de madera de gofer, hasta harás aposentos en el arca, y calafetearás con brea por dentro y por fuera. El versículo 17 ahora. Y aquí dice que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El versículo 22 dice, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. El capítulo 7, versículo 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el capítulo 8, versículo 4 dice, y reposó el arca en aquel mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo y al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano
y tomándola la hizo entrar consigo en el arca, y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él y a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra, se habían retirado sobre la tierra. Y el versículo 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y el versículo 20 dice, salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave y de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Hasta aquí nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Una historia muy, muy conocida, que nos habla realmente la historia tan preciosa de un hombre de fe que fue Noé. Aquí tenemos en el versículo 5 que hemos leído, la iniquidad del hombre. Una iniquidad que realmente se veía reflejada en su andar diario de Noé. Seguramente pasaron muchos años construyendo esa arca que Dios le había mandado. Seguramente era objeto de burla y de blasfemia en contra de Dios y en contra de lo que él estaba haciendo. Seguramente lo tratarían de loco, de no realmente de una persona fuera de lugar, sin saber lo que era un diluvio, sin saber lo que era el agua, porque la tierra dice que se mojaba por el rocío de la noche. Así que sin lugar a duda era algo que realmente le sorprendía a la gente. Así que a pesar de esto, Noé fue un hombre de fe, de una fe deslumbrante, que sin lugar a duda Dios lo pone para ejemplo de aquellos que hemos leído en el Señor Jesús, afirmando nuestro corazón en las cosas que la palabra de Dios nos dice. Allí en el Salmo capítulo 14 nos habla de esta maldad que en aquel entonces había, y es la que en este tiempo la vemos. Dice el necio, dice el capítulo 14 de Salmo, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová, dice, miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Tremendas palabras que nos muestran la característica de nuestra situación delante de Dios. Somos pecadores y ese pecado nos lleva a que Dios nos mire de esta manera. El salmista también podía decir allí en el capítulo 51, versículo 5, David podía decir que aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que hay algo que mora en nosotros, y el apóstol seguidamente lo vamos a leer, lo muestra que hay algo que está en nuestros miembros, que es el pecado que mora en nosotros. Y esa maldad que fue en aquel tiempo, donde Noé tuvo que sufrir mucho obedeciendo a Dios, y por su fe a Dios le llevó a hacer lo que hizo para que él salvara su vida y salvara los animales por la voluntad de Dios, fue realmente sorprendente. Y es lo que realmente nos lleva a este tiempo a mirar la iniquidad que el hombre está transitando, como en los días de Noé. Estamos viendo donde el hombre cada día se enfrenta más a Dios, mostrando ese corazón perverso, ese mal que llevamos nosotros, que es el pecado que mora en nosotros. Por eso, qué bueno es haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si hay alguna persona en medio nuestro que está escuchando en este tiempo su palabra, pueda realmente reflexionar que vamos a una triste condenación determinada por Dios, ya no por agua, porque Dios dijo que nunca más iba a destruir el agua, el mundo por agua, pero sí hay una triste condenación para la humanidad entera,
que la tierra ha de ser destruida por fuego, y seguidamente lo vamos a ver. Dice también que allí en este capítulo 13, o sea, en el capítulo 6 que hemos leído, un juicio pronunciado. Allí tenemos en el versículo 13, dijo Dios, Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Un juicio pronunciado. Qué tremendas palabras. La de Dios a Noé, he decidido, he decidido. No había otra palabra para un mundo tan perverso, lleno de violencia. Dice que se casaban y se daban en casamiento. Mateo, vamos a Mateo. No sé si hay alguno que quiere leer, me puede acompañar, que a los hermanos que están en el frente de la disposición puedan darle. Capítulo 24 de Mateo, versículo 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias, Antonio. Damos gracias al Señor porque muchos hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora tenemos una necesidad de velar como hijos de Dios, así como lo hizo Noé, expectante, construyendo, trabajando para construir aquel arca y seguramente anunciando el juicio que venía. De la misma manera, Dios nos ha llamado con un propósito de seguir anunciando la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús pronunció estas palabras anunciando este juicio que venía a este mundo. Dicen que no entendieron nada hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Seguramente esta es una promesa no para la iglesia, ya la iglesia está con Cristo, pero va a venir un día en el cual el Hijo del Hombre, no el Señor Jesús, en su segunda venida vendrá como el Hijo del Hombre para juzgar al mundo con justicia y condenarlo y destruirlo como lo ha prometido. Vemos también a un Noé avisado, un Noé avisado. Qué buena es esto. Allí en el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué precioso, ¿eh? Por la fe, por la fe, cuando fue advertido. Miren, mis queridos hermanos, nosotros también así por la fe hemos llegado al conocimiento del Señor, por su palabra. Es una bendición especial que tenemos en este tiempo de la gracia de Dios. Por la fe, Noé pudo demostrar su gracia, su amor hacia Dios y cumplió y obedeció todo lo que en su palabra estaba escrito, lo que él había escuchado de parte de Dios. Vamos a 2 Pedro. A ver otro hermano que pueda leerlo. 2 Pedro, el capítulo 3. Leamos del versículo 5 hasta el 10. Estos se ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Dios del Señor
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tremendas palabras, ¿eh? Una tremenda condenación para un mundo que está dando cada día más la espalda de Dios, mostrando su enojo contra la palabra de Dios. Qué bueno es que así como Noé fue avisado de este juicio, también muchos hemos creído y muchos creerán hasta el día glorioso cuando el Señor arrebate a su iglesia. Noé fue avisado y nosotros, sus hijos, también tenemos ese aviso precioso de refugiarnos en la obra preciosa que Cristo consumó allí en el Calvario. Un arca provista. Allí en el versículo 14 del capítulo 6 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y cala efetiarás con brea por dentro y por fuera. Aquí tenemos la gran provisión de Dios para un juicio tremendo que iba a sufrir la humanidad, la tierra entera. Aquí vemos esta provisión de Dios. Hazte un arca. Aquí Dios en este tiempo nos ha mostrado su amor, su gracia, Cristo Jesús, quien vino de los cielos y ocupó nuestro lugar aquí en la cruz. Dice, breaste una madera de gofer, harás aposento de arca y la cala harás con brea, por dentro y por fuera. La brea nos habla del juicio divino de Dios. En vez de caer sobre cada uno de nosotros, cayó su santa ira, cayó sobre el Señor Jesús, quien por nosotros, los injustos, Él padeció para llevarnos a Dios. Nosotros hoy día, aquellos que hemos creído en Él, hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos ha dado la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Y así como Noé transitando en aquel tiempo, en aquella arca, nosotros también estamos transitando en este mundo, confiados, tranquilos, porque pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Ahora lo vemos a Noé invitado a entrar a esa arca. Dice el versículo 7 del capítulo 7, del versículo 1, dice, luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé invitado. Dios nos invita a través de su palabra todos los días a poder encontrar su presencia para poder realmente animarnos y fortalecernos en su presencia y hacer que nuestra vida, que está sujeta a este mundo, sujeta a la carne, pueda realmente salir triunfante, victoriosa por la palabra de Dios y la comunión con Él, que es la necesidad de todo hijo de Dios de encontrarse con el Señor todos los días. Y allí vemos a Noé entrando con toda su familia. Él obedeció, encerrado dentro, el mundo afuera. Qué bueno es encontrar esa seguridad plena que Dios nos da por su palabra. Dice el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y miren lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué preciosa palabra. Vemos al Señor Jesús, dice que nadie las arrebatará de mi mano. Pero también dice el Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que tenemos las dos manos tremendas, de Dios el Padre, Dios el Hijo, y nadie nos va a tocar. Y encima tenemos el Espíritu Santo que Él nos ha dado el día que hemos creído. ¿Cómo no transitar confiado, tranquilo? Que pase lo que pase en este mundo, estamos en aquella barca que es Cristo el Señor, para poder transitar hasta el día glorioso cuando Él nos venga a buscar. Seguro. Pero tenemos aquella ventana, luz, comunión. El capítulo
5 de Salmo, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Miren la necesidad que tenemos de encontrar esa luz. Es la presencia, es la comunión con el Señor todos los días. De mañana esperaré. ¿Cuántas veces nos levantamos apresurados y ni ponemos en primer lugar al Señor? Aquí el salmista dice, de mañana oirás mi voz. O sea que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, nuestras palabras, para que Él oiga nuestra voz. Y dice, y de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué más vamos a hacer? Esperar. Esperar que Él nos hable a través de su palabra. La fortaleza viene de lo alto, dijo el salmista. Y necesitamos esa comunión, esa bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra para poder ser fortalecidos y poder transitar el tiempo que sea, así como lo hizo Noé. Noé estuvo, no sé si pasó el año, estuvo ahí, o pasó o estuvo ahí muy cerca, adentro encerrado con los animales. No le tiene que haber sido muy grato de haber estado adentro, pero la fortaleza vino de parte de Dios. E hizo, dice Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí está la base de vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Vivir haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos también alimento. Allí en el capítulo 6 de Juan, versículo 57, nos dice la palabra, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí, como el Padre viviente. La poderosa presencia de Dios, quien vino a este mundo dándonos de su Hijo, para que creyendo en Él nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy tengamos vida, hoy tengamos vida. Y tenemos que comer esa vida todos los días que nos da el poder para poder vivir, no como muertos en este mundo, sino como vivos para Cristo el Señor. Dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras, y ¿qué dice? Yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hermanos, tenemos que comer su palabra. No despreciemos el consejo y la sabiduría que viene de Dios. Y Él nos ha dejado este libro para que podamos cada día afirmarnos en Él y encontrar realmente la voz de Dios hablándonos y dándonos el consejo para poder vivir una vida en un mundo que cada día más quiere enfrentarnos. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios, estar preparados para presentar defensa, decía el apóstol allí en la carta de Pedro, presentar defensa del Evangelio y de las verdades preciosas que Dios nos ha dejado para que podamos realmente manifestar su nombre a todo aquel que quiera recibir su palabra. Tenemos allí en el capítulo 8, que hemos leído, versículo 4, dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arada. Esto nos habla de la resurrección. Qué bueno. Yo me imagino qué alegría tiene que haber sido para Noé, después de tremenda travesía, experimentar que estaban vivos, vivos allí en el arca. Abrir las puertas de aquella arca que la abre Dios, sal del arca, dijo, y reposó en aquel lugar sobre los montes, que allí nos habla de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto vivirá. Qué buena qué bendición tenemos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, una nueva creación. El apóstol podía decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva creación que es por el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Solamente podamos experimentar creyendo en Cristo, aceptando lo que Dios nos ha dejado en su palabra,
para poder experimentar esta nueva creación en cada uno de nosotros. Y tenemos también a dos aves, una un cuervo y otra la paloma, en el versículo 7 y 8. Envió, dice, la paloma, envió el cuervo y la paloma. Dos naturalezas que nos hablan a cada uno de nosotros. El cuervo dice que salió y una o dos veces entró y volvió, y llegó un momento que no volvió más. Se alimentaba de los animales muertos, ¿no es cierto? Como es la naturaleza propia de esta ave, ¿no es cierto? También la paloma dijo que entró y salió 2 o 3 veces hasta que una vez que volvió con una hojita de olivo en su pico, ¿no? Esto nos habla de las dos naturalezas en la cual nosotros estamos sujetos, ¿eh? Allí el apóstol a los Gálatas podía decir aquellas palabras en el versículo capítulo 5, versículo 16 o 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿De qué nos estamos alimentando, queridos hermanos? ¿Estamos alimentándonos de Dios? ¿O estamos como este ave que salió a buscar comida para su cuerpo y llegó un momento que no regresó más? ¿Por qué? Porque se alimentaba de las cosas, de animales muertos. Bueno, nuestra carne también de la misma manera, cuando busca el alimento espiritual va a triunfar, pero cuando busca las cosas de este mundo, lamentablemente, no va a volver nunca más al Señor. Si el Señor lo permite, regresará, ¿no es cierto? Pero ¿de qué nos estamos alimentando? Vamos a la carta de Romanos. A ver, ¿quién lo puede leer? Puede abrir. El capítulo 7, versículo 18. Leamos hasta el versículo 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Muchas gracias, Jackie. Qué hermosa palabra, ¿eh? Hay algo que es una lucha continua en nuestras vidas. Esas dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Ahora Pablo emite su famoso y elocuente gemido, ¿eh? Se siente como si tuviera un cuerpo en descomposición atado a sus espaldas. Este cuerpo naturalmente es la vieja naturaleza, con toda su corrupción. En su miseria reconoce que es incapaz de liberarse por sí mismo de esta ofensiva y repugnante esclavitud. Necesita ayuda de alguna fuente extrema. Y ahí el versículo 25 me encanta cuando dice, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy. Es la palabra que nos hace poder realmente triunfar sobre lo que nos compete a cada uno de nosotros. Miren, queridos hermanos, si no alimentamos nuestra vida, va a triunfar la carne. El apóstol acá, un grande hombre de Dios, veía que hallaba algo que se revelaba en sus miembros y era esta vieja naturaleza, y es la que le llevaba a hacer lo que no quería y hacía que realmente triunfara la carne. Pero él dice, gracias a Dios, gracias Dios, por Jesucristo. Miren, Dios nos ha dado la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Y es por eso que necesitamos imperiosamente alimentarnos
de su palabra, de la comunión con ella, para poder encontrar la bendición y la fortaleza para triunfar sobre esta naturaleza que está ligada a cada uno de nosotros. Y vamos a tener que luchar hasta el día cuando el Señor nos venga a buscar. Y es por eso que Él nos ha dejado su palabra, para que ella podamos nutrirnos de ella y poder triunfar así como esa paloma que buscó y encontró lo que era para su cuerpo. Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dejado este ejemplo precioso para que podamos realmente vivir vidas diferentes a las que el mundo vive. Y dice por último, sal del arca, allí en el capítulo 8, versículo 16, y entonces se habló Dios a Noé, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová el olor grato. ¿No? Qué preciosa actitud de un hombre de fe, quien había obedecido punto y coma de lo que Dios le había mandado. ¿No? Aquí vemos, nada perdido, todos salvados, tierra purificada, adoración. ¿No? Una actitud de un hombre de Dios, que frente a lo que Dios hizo salvándolos de la tremenda inundación que anegó a todo el mundo y lo sucumbió bajo la muerte, Dios les había dado vida. ¿No? Una actitud noble de parte de Noé hacia Jehová. Dice que tomó de todo animal limpio. Miren, mis queridos hermanos, vivimos, como ya decimos, que hemos dicho, que vivimos en una naturaleza pecaminosa. Si nos alimentamos de Cristo y tenemos esa comunión con Él, podremos disfrutar de esta bendición de ofrecer cada día nuestras vidas en sacrificio santo, agradable a Dios. Allí en Hebreos, el capítulo 13, versículo 15, dice que así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Confesamos nosotros a través de nuestras vidas a Cristo que descendió de los cielos para buscar y salvarnos. ¿O estamos confundidos como está confundido el mundo, viviendo vidas tristes, agobiadas por la economía, por esta situación en la cual estamos viviendo? ¿O vivimos vidas tranquilas, confiadas, tomados de la mano de Dios? Noé sale del arca, lo primero que hace es ofrecer animales limpios. Dios en este tiempo nos está pidiendo vidas transparentes, limpias, delante de Él. No vidas a medias, alimentándonos con lo que el mundo nos ofrece o con las cosas de la vida y dejando a un lado las más importantes, que es la vida espiritual, que nos lleva a poder realmente vivir de una manera diferente. Dice que Él ofreció, apenas salió del arca, ofreció un holocausto en el altar. Dios nos da día tras día para que ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio santo, agradable a Dios. El apóstol allí en aquel versículo tan precioso y conocido, el capítulo 12 de Romanos, dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es realmente presentarnos nosotros. Mañana vamos a presenciar y vamos a participar la cena del Señor. Qué hermoso es poder dar gracias a Él por la bendición que Él nos ha traído a través de su Hijo Jesucristo, quien descendió de los cielos para ocupar nuestro lugar y hacer que nosotros, pecadores, perdidos, hundidos en la miseria del pecado, hoy día podamos transitar, así como Noé, en el arca, en esa arca del sacrificio, que es Cristo el Señor, para poder transitar de una manera confiado, tomado de la mano de Dios. El mundo cada día más se sumerge en la tristeza, en el quebranto, en el dolor, por lo que viene, o ponen la esperanza en este mundo. Nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo el Señor. Allí está.
nuestro capitán, nuestro jefe, quien está llevándonos en un mar embravecido para podernos un día recibirnos allí en el cielo. Que el Señor nos bendiga. Y estos sencillos pensamientos nos ayuden a pensar cada día más en qué estamos navegando. ¿Estamos como Noé? ¿O estamos en este mar embravecido donde todo el mundo, lejos de Dios, está transitando? Quiere el Señor ayudarnos a vivir cada día más de una manera como el Señor quiere, andando en su voluntad, en su gracia. Que el Señor bendiga su palabra.